Capítulo 11. Santuario sagrado sucio, sus pulmones arden, su vista se desvaneció, sus pasos vacilaron pero todavía no se permitía detenerse. Finalmente los había liberado de su miseria, así que sonrió. Le había tomado casi un mes liberarse de sus garras, su cuerpo estaba conmocionado por los recuerdos del sufrimiento que tuvo que soportar debajo de él, pero no dejó de caminar, no, todavía quedaba una cosa por hacer antes de destrozar. Por este lugar. Allí, en el otro extremo de la habitación, pudo verla. Tal como lo había prometido, esperaría pacientemente hasta que llegara ese día. Su ágil cuerpo desnudo yacía sobre la mesa, no respiraba pero, de nuevo, no necesitaba hacer eso, cuando tropezó con su camino hacia la mesa, casi se derrumbó sobre ella, una mano se posó sobre su delicada cara. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo frío, pero estaba bien, porque su cuerpo nunca estuvo destinado a ser cálido. Gentilmente colocó su cabeza entre sus abundantes pechos, cuando el zumbido en sus oídos finalmente se calmó, se concentró en ella y solo en ella. Podía sentir el flujo de algo, pero no hubo golpes. Su corazón no latía, pero eso también estaba bien, porque su corazón tampoco tuvo la intención de latir. Se apartó de ella, con los brazos tensos por la acción, pero no le importó. Ella había hecho su parte ahora, era hora de que él hiciera la suya. Su cabeza se inclinó una vez más, pero esta vez estaba justo encima de su pecho izquierdo, allí, marcado en su piel con tinta negra, había un tatuaje del símbolo romano Yo. Besó suavemente ese lugar y sintió que su cuerpo temblaba bajo el toque de la pluma, pero ella aún no se despertó. No volverás a estar solo, murmuró antes de hundir los colmillos en ese mismo lugar. La reacción fue instantánea. Su cuerpo se retorció de dolor pero no hizo ningún sonido, sus brazos se agitaron salvajemente pero ni una vez lo golpearon, sus piernas destrozadas pero nunca lo lastimaron. Cadenas brotaron de su espalda y alguien, pero los dos de ellos en un capullo de oro, a pesar de que era la que chupar su sangre, que fue el sifón su fuerza de vida pero que estaba bien, él tenía un montón de sobra después de todo y que había hecho seguro de ello. Su cuerpo pronto dejó de moverse, pero él no dejó de succionar hasta que una delicada mano lo empujó hacia atrás. Los ojos azules de Spire se encontraron con el verde esmeralda. TNKU, él se sorprendió, ahora la conocía mejor que ella misma. Esa marca de Yo la perseguiría para siempre, no importaba lo que hiciera, ella lo odiaría para siempre y por eso su parte de la promesa aún no estaba completa. Levantó un dedo y la miró directamente a los ojos mientras canalizaba su energía hacia la punta antes de mover el dedo a su pectoral izquierdo. Sus ojos se abrieron y él sonrió antes de trazar la misma marca que ella tenía, en el mismo lugar de su persona. Debido a su energía, la piel tocada por su dedo ardía como si hubiera sido tocada por una barra de hierro caliente, siseó de dolor mientras se pasaba el dedo por la piel. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos por la acción y el significado detrás de ella y se sorprendió cuando él dio un paso más. Él ya había hecho la misma marca de Yo pero eso solo significaba que no quería que ella se sintiera mal por eso y esa no era su intención, reunió su ingenio una vez más y volvió a hacer el mismo proceso, su dedo trazó la misma marca pero en cambio lo hizo junto a ella. Ahora en su pectoral izquierdo estaba la marca quemada y, el significado detrás de ella era obvio para ambos. Si ella fuera marcada como la primera de su tipo, él sería el segundo porque después de todo, ambos eran abominaciones. 0, Rubí. KNR, 0, en medio de la noche, un joven se encontró saltando de techo en la ciudad de Vale, a diferencia de muchas otras veces, llevaba un abrigo negro ajustado que ocultaba la mayor parte de su cuerpo a excepción de sus guantes sin dedos y zapatillas, su rostro. Escondido debajo de una capucha. Lo siguió una de sus actuales compañeras de misión, una mujer joven con un largo y delicioso cabello castaño que le llegaba hasta el trasero bien proporcionado, que se acentuaba por los pantalones cortos marrones que usaba, debajo de ellos usaba calzas negras ajustadas a la forma. La parte superior de su cuerpo estaba oculta por la capa que llevaba, pero su pecho aún sobresalía un poco debajo de ella. A diferencia de su capucha, la de ella estaba bajada y su par de orejas de conejo eran visibles. Mientras sus ojos rastreaban cualquier movimiento alrededor de su entorno inmediato, los de ella estaban enfocados en su objetivo. Su objetivo, Naruto se burló, era un hombre fornido de cabello gris que en ese momento no vestía más que sus boxers, el hombre se llamaba Ralph y era uno de los señores de la mafia clandestina en Vale. La misión del dúo era capturar al hombre y llevarlo de regreso a su escondite en Vale, donde los otros 3 miembros del equipo de la joven posiblemente ya estaban esperando el interrogatorio, bueno, al menos esa era su parte de la misión.
Su misión fue un poco más allá y tendría que esperar un poco más antes de que pudiera ocuparse de ella. Cansado de la persecución interminable, asintió bruscamente con la cabeza a su compañero antes de reforzar sus extremidades y disparar hacia su objetivo como un misil. La distancia entre ellos había sido de alrededor de 30 metros y estaba disminuyendo rápidamente. Naruto rápidamente sacó su espada a la mitad, con la vaina incluida, y la estrelló contra la nuca del hombre. Observó con fascinación mórbida cómo el hombre se derrumbaba como un títere sin sus cuerdas y se burlaba una vez más. La joven llegó al lugar segundos después y lo miró, él le dio la mejor sonrisa inocente que pudo permitirse antes de que ella suspirara y sacudiera la cabeza. Sacó una cuerda de su bolsa de la cadera y ató al hombre con fuerza, tan pronto como se aseguró de que el objetivo estuviera atado y atendido adecuadamente, le dio a Naruto una cara en blanco a la que él siguió sonriendo inocentemente. ¿Era eso necesario?, preguntó después de unos minutos de su competencia de miradas. Lo habíamos estado persiguiendo durante los últimos 10 minutos. Naruto se encogió de hombros con indiferencia antes de patear sin ceremonias al hombre en el costado. No habríamos necesitado perseguirlo si no hubieras descubierto nuestra tapadera, respondió ella con dureza antes de empujar en sus manos el extremo de la cuerda. Naruto gruñó ante la fuerza antes de estabilizarse. No es mi culpa y lo sabes, respondió descaradamente mientras levantaba al hombre del suelo con facilidad. La joven se sonrojó un poco pero negó con la cabeza y lo miró en blanco una vez más. Él se encogió de hombros y comenzó su camino de regreso al escondite. Al menos hiciste el trabajo, murmuró, pero Naruto lo escuchó alto y claro. Oh, vamos. ¿Cómo se suponía que iba a saber que eso era parte del plan? Si hubieras escuchado durante el informe de la misión, lo habrías sabido. Ella respondió bruscamente. Bien. La próxima vez que un viejo intente acariciarte los pechos, me aseguraré de mirar para otro lado. Entonces respondió Naruto y vio divertido como la joven vacilaba en sus pasos y casi se estrella contra el techo. Black tenía razón, eres un pervertido. Ella le dirigió otra mirada mientras se estabilizaba, una mano cruzada sobre su pecho. ¿Cómo me convierte eso en un pervertido? ¿Si acaso debería ser tu caballero blanco al rescate o algo así? Ella le dio la mirada. Está bien, puede que sea un poco pervertida. Ella mantuvo la mirada hacia arriba y puede que yo me quede mirando un poco. Todavía no desapareció de verdad. ¿Puedes culparme por ese Velvet? Velvet mantuvo la mirada hacia arriba por un segundo más antes de suspirar exasperada. No, no puedo, dijo con amargura mientras arrugaba la nariz. Sonrió al recordar la misión. Se había reunido con el equipo XY en la academia justo después de leer los detalles de su misión. Se suponía que iba a ser una misión conjunta con un equipo de clase alta, su primero como carroñero y sería supervisado por ellos. Su misión había sido simple, localizar a 3 señores de la mafia en Vale e interrogarlos. Instantáneamente se había llevado bien con Coco y Fox, pero Yatsuashi tomó un poco más de persuasión y Velvet, bueno, ella ya lo conocía. Estaba gratamente sorprendido de lo perspicaz que era Coco. Ella había medido sus interacciones con su equipo y de esa única charla había dividido los grupos. Coco y Fox fueron por el objetivo A, Yatsuashi eligió el objetivo B ya que era el más fácil y más viable para un solo miembro y Naruto fue niñero de Velvet, o al menos así debería haber ido. Su objetivo, Ralph, había alquilado una habitación en un burdel, así que Velvet tuvo la brillante idea de esperar hasta que el tipo se intoxicara antes de agredirlo en su habitación, por supuesto, simplemente porque Naruto estaba involucrado. Su suerte de alguna manera había arruinado sus posibilidades, así que... En el momento en que Velvet entró en la habitación de Ralph, el hombre la había confundido con una de las mujeres bonitas que tratan las miserias de los hombres, y posteriormente la asaltó. Naruto había visto con fascinación cómo el hombre borracho tropezaba por toda la habitación, esquivando de alguna manera todos los golpes de Velvet e incluso logró desabrochar su chaqueta y rasgar su camiseta, dejando a la chica en su sostén marrón antes de que saliera de su estupor e interfiriera. Antes de que las cosas aumentaran aún más. En el momento en que se estrelló contra las ventanas, el hombre mayor salió disparado de la habitación por la otra ventana y así fue como comenzó la persecución. Le tomó al dúo al menos 15 minutos antes de que finalmente llegaran al escondite, y como había esperado, los otros 3 miembros del equipo XY ya habían terminado con su parte de la misión. De pie en la puerta del garaje estaba Yatsuashi, quien al ver que los dos levantaron la puerta con bastante facilidad, tan pronto como Naruto y Velvet entraron, dio un giro brusco a la derecha y entró en los vestuarios.
Yo, gruñó Naruto mientras echaba a Ralph sobre sus hombros, y al otro lado de la habitación donde los otros dos capos de la droga yacían acorralados, Coco, que había estado sentada en el medio de la habitación, simplemente inclinó sus gafas de sol en una leve mirada interrogativa a la acción. ¿El bastardo se lo merece? Pregúntale a Velvet. Los detalles. Se encogió de hombros. Bueno, es hora de que me vaya a dormir, los veo mañana. Naruto saludó con una sonrisa mientras salía del garaje, rápidamente sacó su pergamino y revisó los detalles de su misión personal por última vez. Detalles de la misión. Se descubrió que el escondite de X-Gun estaba ubicado bajo tierra en las fronteras norte de Valley City, es una pequeña iglesia en ruinas, son una rama de uno del grupo principal de traficantes de esclavos en Remnant. Múdate y rápido, nos ocuparemos de los rastros. Tipo de misión. Exterminio. Nivel de misión. Nivel 4. Naruto reforzó rápidamente sus extremidades y viajó a su destino, cada segundo que se acercaba más y más a su destino se deslizaba más y más en su personalidad de Menma. Para la gente de Remnant era un misterioso joven cazador, sin embargo, eso se debía a que solo veían el lado superficial de sus misiones. En realidad, la mayoría de sus misiones eran muy similares a las misiones de rango A&S de Shinobi, lo que significaba mucha infiltración y asesinato, y por supuesto la misión suicida casual. Al principio le había molestado lo oscuro que era el mundo de Remnant, pero fue sofocado por sus años de servicio como Shinobi, mientras que era cierto que nunca había tomado una vida a sangre fría durante su tiempo en las naciones elementales. No se podía decir lo mismo de su tiempo en Remnant, en la mayoría de las situaciones era matar o morir. Y también hubo otras situaciones como la misión actual, Naruto sabía mejor que nadie hasta qué punto la raza humana podía caer en las profundidades de la depravación por su propio egoísmo, había algunas como las que iba a cazar que la etiqueta de monstruos con pieles humanas sería un entendimiento. Este tipo de personas asesinadas por diversión, sacrificadas por deporte y lo que quedaba vendido en el mercado negro, la mayoría de las veces vendían especies raras de fauno, hembras, jóvenes e incluso recién nacidos. A medida que se acercaba al escondite del maleficio, su ira se convirtió en una furia fría, permitió que todos estos pensamientos oscuros se reunieran antes de usarlos como combustible para soportar el hecho de que sacaría sangre y tomaría más vidas humanas de nuevo, incluso si eran monstruos. Para el mundo, todavía eran humanos de corazón. Cerró los ojos y respiró profundamente, sus ojos se abrieron de golpe y ahora no tenía emoción en ellos. Y así, llamó a su semblanza y activó su rasgo de asimilación y replicó los glifos de Schne, su cuerpo estalló en fuego carmesí antes de que su atuendo literalmente se quemara en su atuendo de Menma. Su máscara de zorro apareció en su rostro, seguido de su abrigo fundiéndose en el traje sin mangas característico y sus jeans poco después. La iglesia apareció pronto y silenciosamente agarró su guadaña, extendiéndola a toda su longitud intimidante antes de saltar al techo de la iglesia. Ahora que estaba en posición, cerró los ojos por un segundo antes de enviar un pulso de aura a su alrededor durante 1 kilómetro, instantáneamente tuvo un diseño de la iglesia grabado en su mente casi como un sonar y recogió todas las firmas del pandilleros, 43 en total. Había habitaciones en las profundidades del subsuelo donde se ubicaban 6 firmas más débiles y parpadeantes con algunos miembros de la pandilla a su alrededor, posiblemente guardias. Naruto una vez más exhaló, ya que la misión era del tipo de exterminio, lo haría rápidamente. Retiró su mano libre, reforzándola hasta el límite y golpeó el techo con el puño. No hubo absolutamente ninguna resistencia ya que la totalidad del techo se derrumbó, alertando a la mayoría de los pandilleros que se encontraban en la capilla. Cuando Naruto cayó, rápidamente contó 18 en total y pateó uno de los escombros que caían, propulsándose hacia el primer miembro desafortunado. El hombre estaba tan obsesionado con los trozos de cemento que caían que no prestó atención a la guadaña que le arrancaba la cabeza. Los otros 17 miembros se quedaron clavados en sus lugares cuando vieron a uno de sus miembros ser asesinado tan fácilmente por un bicho raro con la guadaña más intimidante que jamás habían visto. Naruto usó esto para su ventaja y rápidamente envió a 2 más de la misma manera despiadada, no fue hasta que se movió hacia el cuarto miembro que la pandilla salió de su estupor y rápidamente comenzó a gritar obscenidades y recogió sus armas. Pero eso estaba bien, incluso si tuviera los brazos atados a la espalda, estas personas no podrían hacerle nada, no estaban entrenados. Estos fueron los gruñidos y las almas desafortunadas que cometieron el error de unirse al lado equivocado. El caos siguió poco después, un aluvión de balas que desvió con sus cadenas. Las espadas, hachas, mazas y lanzas se desvían con tanta facilidad que bien podría estar dando un paseo.
Naruto giró su guadaña horizontalmente y atrapó a dos miembros más, dividiéndolos en dos. Otro vino desde el frente esperando que Naruto estuviera desequilibrado por el obvio balanceo excesivamente extendido, pero Naruto simplemente desenvainó su espada con su brazo libre, paró la maza del hombre y rápidamente cortó sus manos poco antes de decapitarlo también. Así, uno tras otro, los pandilleros cayeron, decapitados o completamente divididos en dos. Después de que la carnicería finalmente terminó, envió otro pulso, de los 43 miembros que había matado a 16 en total. Dejando 27 a la izquierda, 10 se ubicaron justo debajo de él, 10 más se ubicaron más profundo y los últimos 7 aún más profundo. Esta vez, Naruto no perdería el tiempo tratando tan lentamente con los gruñidos, memorizó la ubicación de cada uno de los 10 miembros debajo de él antes de invocar sus cadenas una vez más. Esta vez, los extremos de sus cadenas se torcieron en forma de punta de flecha, con un movimiento de su muñeca, las cadenas se clavaron en el concreto fácilmente y cada cadena hundió el cerebro profundamente en las cabezas de los 10 miembros debajo de él. Otro pulso confirmó la muerte de los 10 de ellos, dejando solo 17 más. Rápidamente golpeó el suelo de nuevo y se dirigió al segundo nivel del sótano, los cuerpos de los miembros tirados al azar en el pasillo. Otro golpe y estaba a otro nivel más abajo en una habitación abierta donde los otros 10 miembros obviamente estaban esperando. En el momento en que el cuerpo de Naruto golpeó el suelo, hubo un aluvión de balas que se dirigieron hacia él, pero ni siquiera necesitó mirarlas ya que sus cadenas bloquearon todas y cada una de las balas fácilmente, se rompió el cuello antes de comenzar una vez más la matanza. Un golpe de su guadaña y uno murió, un segundo golpe y dos más cayeron. En su tercer golpe, un hombre dio media vuelta y trató de correr escaleras arriba, pero una cadena se aferró a sus pies antes de usarlo como escudo humano, obviamente murió cuando su cuerpo estaba lleno de balas. Una vez más, Naruto reanudó su ritmo de ocio y mató a los otros 4 miembros que quedaban. ¿4? Naruto envió otro pulso ya que el recuento de cadáveres no cuadraba, encontró al miembro faltante junto con los otros 7 en las habitaciones inferiores. Lo más probable es que los alerte, de cualquier manera es demasiado tarde para eso. Naruto bajó las escaleras en silencio llegando a un largo pasillo, podía escuchar voces, gruñidos de dolor y gritos desde el otro lado de la puerta. Inclinó la cabeza ante eso, mientras se acercaba podía discernir mejor los ruidos. Algunos eran de los hombres de la pandilla, pero también podía oír los murmullos de otras personas. Te lo ruego. Déjala en paz, se va a morir. Naruto se congeló ante eso, hubo otro grito, este claramente femenino y luego silencio. Mierda. Mira lo que me hiciste hacer, perra. Su nariz captó instantáneamente el distintivo olor a sangre, sangre muy fresca. Su rostro frío se volvió salvaje, su postura se encorvó un poco y ya no le importaba estar en silencio. Se partió el cuello hacia un lado y dejó que la guadaña cayera al suelo, se clavó fácilmente en ella y comenzó a caminar de nuevo. Se oyó el sonido de cosas que se movían a la otra habitación, pero no le importaba. Una vez que finalmente estuvo de pie frente a la puerta, dejó que su rabia tomara el control de sus siguientes acciones. Levantó la mano izquierda y la colocó encima de la puerta y luego, explotó, hubo más gritos y chillidos pero no le prestó atención. Ya sabía dónde se encontraban todos y cada uno de los monstruos. Entró en la habitación, una ráfaga de balas lo golpeó directamente en el estómago pero no las detuvo, no, por supuesto que no lo haría. Les dejaría desperdiciar sus ataques mundanos, esperaría hasta que entendieran que estaba muy por encima de ellos, que no podían dañarlo y solo hasta que comenzaran a temerle en ese momento y solo entonces los destruiría por completo. Naruto miró a su alrededor, sus ojos se encontraron con los ojos temerosos de cada uno de los monstruos mientras seguían disparando, los segundos se convirtieron en minutos antes de que el bombardeo finalmente llegara a su fin. Y justo como él quería, empezaron a gritar. Mantente alejado. Uno de ellos gritó monstruo. Otro gritó, pero no le importó, se rió entre dientes, suavemente al principio hasta que se convirtió en una carcajada en toda regla. Si tuviera que convertirse en una abominación para los monstruos para que personas inocentes pudieran dormir en paz, entonces con gusto se convertiría en uno cada maldita vez que fuera necesario. Sí, soy un monstruo, una abominación, comenzó Naruto con tanta naturalidad, balanceando su guadaña y colocándola en su hombro. ¿Y sabes qué abominaciones como yo disfruto más? La pregunta fue tan casual y dijo en un tono tan amistoso que si no fuera porque estaba cubierto de sangre de la cabeza a los pies, los 8 miembros restantes se habrían relajado. Devorando a nuestra presa hasta que no quede nada, 0, Rubí.
KNR, 0, Naruto se sentó en una de las sillas intactas dentro de la iglesia en silencio, su cabello ensombrecía sus ojos que miraban el cadáver de la chica frente a él. Tenía entre 14 y 16 años, cabello castaño y rasgos suaves. Sostenía una de sus manos entre las suyas mientras silenciosamente seguía cantando para sí mismo que había hecho lo correcto pero en el momento equivocado. «Man, seguro que estás desordenado cada vez que comes, ¿lo sabías?». Una voz gritó detrás de él, y Naruto seguro que se veía desordenado. Con sangre y trozos de lo que probablemente eran los cuerpos de los pandilleros, que aún estaban manchados y cubiertos por toda su persona. Además de ella, encontramos otros 2 cadáveres en las celdas de la prisión, pero esos eran más antiguos. Tal vez alrededor de 2 semanas más o menos. Dijo la voz, y después de un poco de silencio escuchó los pasos de la limpiadora alejarse. «Oh, y gracias, si no fuera por ti entonces 5 más habrían sufrido la misma suerte o algo peor, pensé que deberías saber eso ja». Naruto suspiró y esperó pacientemente a que los limpiadores terminaran su trabajo. Si bien en el fondo no era una persona fría por naturaleza, solo conocía a los limpiadores cuando surgían misiones de este tipo y sus nervios siempre estaban un poco revueltos. En una sola noche y en su presencia murieron 48 personas, 47 por sus manos y una más porque simplemente no fue lo suficientemente rápido. Naruto siguió sosteniendo la mano de la niña en silencio hasta que los limpiadores se fueron y lo dejaron a él y al cadáver solo. Lo único que quedó atrás de la espantosa pelea que tuvo lugar fueron las decoraciones rotas de la iglesia. Ahora que no había necesidad de mantener oculta su identidad, se quitó la máscara y la dejó caer al suelo. «No dejaré que tu tiempo termine aquí, no te mereces esto», dijo Naruto en voz baja antes de levantar el cuerpo de la chica, la colocó suavemente en su regazo y llevó su cuello a sus labios. «Esto puede no ser lo que quieres, pero es lo que creo que necesitas ahora mismo». Cerró los ojos y se concentró, con su vista de sabio podía ver y sentir las diferentes energías a su alrededor. El primero y más obvio fue la energía de color negro y espeso del odio y el dolor del mundo, el segundo vino el verde suave de la energía espiritual del planeta mismo, el tercero vino su propia energía de color carmesí que arremetió y desvió tanto del primero. Energías en él y creció más fuerte y por último, la diminuta esfera azul que sostenía en sus brazos, no era más que brasas ardientes en un bosque de oscuridad, pero podía verlo claramente. Al igual que esa vez, se concentró más, pudo ver claramente cómo su energía carmesí devoraba cada vez más la oscuridad y la vida del mundo y lo empoderaba. Como sabio, lo que estaba haciendo le repugnaba, literalmente estaba drenando el mundo de su propia fuerza vital sin su permiso, pero desde hace mucho tiempo había pasado del punto de preocupación. Una vez que sintió que alcanzó el límite metafórico de lo que podía extraer, y fíjese que era bastante, canalizó toda esa energía en su semblanza. Las cadenas doradas brotaron de su espalda una vez más y envolvieron a Naruto y a la chica en un capullo, hundió sus colmillos en su cuello y mientras chupaba su sangre y lo que quedaba de su energía, canalizó la fuerza vital corrupta que había reunido y usado. Como reemplazo de lo que una vez se perdió. Su semblanza, los Uzumaki Links, era una habilidad increíblemente dominada que lindaba con la de un dios. Su semblanza no era una habilidad activa, no, era una habilidad pasiva porque era la representación de sus sueños, sus ideales y sus lazos, por lo tanto, la razón por la que era tan flexible aunque necesitaba sacrificar su sangre como catalizador y usa aura para darle una forma física. Sus cadenas significaban vínculos, conexiones, refuerzo, transferencias, restricciones y mucho más. Es por eso que fue tan dominado porque si él así lo decidía, podría conectar su alma con la de otra persona y no se detuvo allí, debido a las complicaciones que sufrió al ser reencarnado en este mundo, su alma estaba retorcida y dañada. Eso le permitió también torcer el concepto de lo que significaban sus cadenas, porque desde el primer momento en que entró en Remnant, su existencia fue torcida. Si lo deseaba, podía vincular un lugar a otro y usar esa conexión como un puente para viajar entre lugares, tal como lo había hecho para escapar de las garras de Glinda hace una semana. Si lo deseaba, también podía conectar sus sentidos con los de otras personas, tal como lo había hecho con Yano en el bosque y tal como lo había hecho cuando Winter lo había salvado hace mucho tiempo con su sangre, la fuerza vital de su sangre se transfirió a su sangre. Sul junto con todo lo que contenía, como sus glifos. Pero el uso de su semblanza también tuvo un precio. Lo drenó de su propia fuerza vital, pero como sabio podía elegir qué tipo de fuerza vital se usaba como pago, esta fue la razón por la que usó su sangre, porque era la prueba física de su vitalidad, de su existencia.
No estaría muy lejos de decir que cada vez que usaba su semblante se estaba matando. Su herencia como Uzumaki le otorgó longevidad, sus habilidades como verdadero sabio le permitieron coexistir con el orden natural del mundo y le otorgaron aún más longevidad y, por último, cuando conectó su alma con Kurama para luchar contra Madara y Kaguya, tenía todo. Pero estaba seguro de que era casi inmortal. Si hubiera sido alguien más usando su semblante, habrían muerto antes de cumplir su segundo año usándolo, pero para él, incluso 100 años eran casi nada en el alcance de los milenios de años que él seguiría con vida. Recordó claramente lo emocionado que había estado al descubrir la forma en que podía usar su apariencia, casi había gritado de alegría por haber encontrado una manera de regresar a casa, a las naciones elementales, y reunirse con sus viejos amigos una vez más, pero él estaba equivocado, o tan mal. Incluso si su semblanza le otorgaba el poder de conectar lugares, intentar conectar dos dimensiones diferentes era demasiado para su capacidad y vitalidad dominadas, había sido tan terco al tratar de abrir un portal entre dimensiones que casi se mata si no lo era para que Glinda lo detuviera. Ahora, un susurro y la sensación de mal que había sentido al abusar del mundo casi desaparecieron con la legitimidad que sentía.